Super Guillermo, oye, yo voy a cerrar mi video para que puedas presentar de mejor manera, ¿ya? Perfecto, no hay problema. Partimos entonces. Bien, buenas tardes a todos. Como les decía, hoy día la idea es poder conversar un poquito sobre cómo nosotros podemos ocupar la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, los modelos de inteligencia artificial para mejorar la performance, ¿no es cierto?, de algunos algoritmos de optimización, ¿ya? Eh, Básicamente, la presentación está estructurada, digamos, en cuatro momentos, ¿ya? Un primer momento que es un poco de contexto en el sentido de cómo es que conversan, digamos, inicialmente estos conceptos de algoritmos de optimización y inteligencia artificial o, más específicamente, machine learning. Eh, digamos, comienza desde la optimización al servicio del Machine Learning y cómo esto, digamos, se da vuelta en el último tiempo y empezamos a hablar de algoritmos de Machine Learning ahora que están al servicio de los algoritmos de optimización, ¿ya? Entonces, pues es un poco la primera parte de la presentación y luego vamos a mostrar un poquito lo que hemos estado haciendo nosotros en la Escuela de Ingeniería Informática de la PUCB con nuestro grupo de investigación que está asociado fundamentalmente a un problema que es el problema de bicicletas públicas, ¿ya? En donde usamos ahí algunas estrategias de clustering. Y por otra parte, un trabajo que está en progreso, digamos que es justamente el del Fondesit, y que tiene que ver con cómo nosotros metemos algunas técnicas de Machine Learning también en optimización para radioterapia. Así que partimos, como les decía, los conceptos de optimización y Machine Learning están eh, íntimamente relacionados, digamos, ¿no es cierto? Fundamentalmente porque en la mayoría de los modelos de Machine Learning, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos buscando es minimizar alguna función de pérdida que llamamos, ¿no es verdad? Para con esto poder mejorar, ¿no es cierto?, la accuracy de los modelos y la performance que andamos buscando. Y usualmente, ¿no es cierto?, esta minimización de la función de pérdida, digamos, un problema de optimización, ¿no es cierto?, se hace con algoritmos clásicos de optimización, ¿no es cierto?, los más conocidos ahí, el gradiente descendiente y el gradiente estocástico. Se abrió un micrófono, creo, ahí de Romeo Sánchez, ¿puede ser? Ahí está. Entonces ahí decía un par de algoritmos bien clásicos, digamos, que son probablemente los más utilizados en los modelos de Machine Learning, ¿no es cierto? Que son básicamente muy parecidos. La única diferencia, ¿no es cierto?, que el primero, nosotros, en el momento de actualizar la data, perdón, de actualizar los parámetros, ¿no es cierto?, ocupamos set completo de datos, mientras que el gradiente estocástico podemos ocupar solamente una porción, los mini batch que se llaman, ¿no es cierto? O incluso una sola muestra, digamos, para hacer la actualización. Pero estos dos son los que más vemos. El gradiente estocástico es el que viene implementado en los paquetes de Python que la mayoría usa, así que, digamos, son algoritmos bien conocidos, ¿ya? Pero también hay otros algoritmos como Adam, ¿no es cierto? RMS-Prop, el LBFGS, ¿no es cierto?, que es un algoritmo medio antiguo, pero que de mediados de los 2000 ya se está usando fuertemente en Machine Learning. Lo mismo con algoritmos genéticos, ¿no es cierto?, que son de los 70, pero que a finales de los 80 ya se está usando, ¿no es cierto?, también en Machine Learning. Y fundamentalmente, ¿para qué? Para la minimización de la función de pérdida, para optimización de hiperparámetros, en los casos de redes neuronales fundamentalmente, en la selección de características, ¿no es cierto? Cuando tenemos muchas características y hay que seleccionar un subconjunto de ellas, se vuelve un problema combinatorial, para lo cual estas heurísticas estos algoritmos de optimización son bastante eficientes, y lo mismo ahora también, hace algunos años está fuerte, digamos, esta herramienta para encontrar una arquitectura de red neuronal óptima, ¿no es cierto? Vamos haciendo distintas combinaciones y armando distintas configuraciones de redes hasta encontrar la que más se acomoda, digamos, a lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando, ¿ya? Hay un montón de algoritmos, como decía, y un tip, ¿no es cierto? Hay un libro clásico de inteligencia artificial de Russell and Norvig, ¿no es cierto?, que de comienzo de los 2000, la primera edición, en donde donde hace un buen barrido, digamos, de los distintos algoritmos de optimización y cómo estos pueden ponerse al servicio de
Machine Learning, digamos. Así que ahí dan un tip, ¿no es cierto?, para aquellos que quieran introducirse en el tema, es un excelente libro de cabecera, y que nosotros usamos como texto guía para la primera parte del curso de inteligencia artificial. También hay hartos alumnos míos por ahí. Este es el libro que usamos para la parte de búsqueda. Entonces, bueno, la mayoría de esta literatura, digamos, que pone a los algoritmos de optimización al servicio del Machine Learning está concentrado desde el 2005 hasta el 2020, APP. No es que ahora no se haga, sino que el grueso, digamos, de la literatura está en ese rango. Y los algoritmos genéticos y PSO son la estrella ahí de las heurísticas y metaheurísticas que están al servicio, digamos, de Machine Learning. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años, podemos decir, el foco se volcó hacia el cómo nosotros podemos tomar los modelos de optimización, ¿no es cierto? Pero los modelos de Machine Learning, y ponerlos al servicio de los algoritmos de optimización para que estos mejoren su performance, ¿ya? Ahí hay otro tip, digamos, hay un video muy interesante del profesor Talvi, ya que está ahí en YouTube. Después en el chat les puedo dejar el link, digamos, directo. Una charla de 1 hora, está en inglés, en donde él hace una muy buena introducción de esto que estamos hablando, de cómo el Machine Learning se puede poner al servicio de la optimización, y propone un framework bastante comprensivo, digamos, bastante completo, sobre todas las partes o tareas dentro de los algoritmos de optimización en donde el Machine Learning podría ayudar de una u otra forma. ¿Ya? Hace una clasificación de los distintos algoritmos de optimización según si son iterativos, si son constructivistas, etcétera, etcétera. Y ahí un poco va guiando en cómo, ¿no es cierto?, estos algoritmos de Machine Learning, los modelos de Machine Learning, se pueden ir metiendo en este framework de optimización. Así que muy recomendado para aquellos que estén interesados en el tema, una muy buena charla como para entrar, digamos, en estos tópicos. Dicho esto, nosotros vamos a presentar 2 estrategias en las cuales nosotros ponemos Machine Learning al servicio de los algoritmos de optimización. Y una es a través de la optimización guiada por los datos. ¿Qué significa esto? Es básicamente encontrar patrones, ¿no es cierto? Explotar la data que tenemos a disposición, que es data específica del problema. Es decir, cómo nosotros, a partir de los datos del problema, podemos generar reglas, ¿no es cierto?, nuevas, que no son obvias para el tomador de decisiones y que pueden ayudar a que el algoritmo, digamos, busque de mejor manera. Y por otra parte, tenemos otro enfoque, otro approach, ¿no es cierto?, para mejorar los algoritmos de optimización, que es el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Básicamente que el algoritmo de optimización aprenda, ¿no es cierto?, de las iteraciones pasadas para que tome mejores decisiones en el futuro. ¿Ya? Como les decía, en esta charla básicamente nos vamos a concentrar en la bicicleta y en radioterapia. En la bicicleta usamos una estrategia, ¿no es cierto?, que calza más con esta idea de la optimización guiada por los datos. Y en el caso de radioterapia, usamos un approach que se enfoca más con esta idea del aprendizaje, particularmente aprendizaje por refuerzo y redes neuronales. Bien, así que antes de que se asusten con este slide, eh, la pregunta es, bueno, ¿qué tienen en común, o por qué en una misma charla podemos estar hablando de bicicletas con radioterapia, ¿no es cierto? Y ahí algo que yo trato de siempre recalcar en mis clases y en mis charlas es la importancia del modelamiento matemático de los problemas que nosotros estamos resolviendo, ¿ya? Eh, Aquí nosotros tenemos, digamos, más allá de la nomenclatura, tenemos un problema, digamos, que se llama problema entero mixto, y cuya característica principal es que tiene variables de decisión que son enteras, discretas, ¿no es cierto? Y otras variables de decisión que son continuas, ¿ya? Eh, una forma en la que nosotros hemos podido resolver varios de estos problemas es fijando, ¿no es cierto?, las variables enteras y resolviendo un subproblema, ¿ya?, que es el que aparece ahí como SP, ¿no es cierto?, que usualmente se transforma en un problema de asignación o un problema que es muy fácil de resolver por los solvers comerciales, ¿ya? Entonces, se fijan las variables enteras en algún valor y se resuelve el subproblema asociado, ¿no es cierto?, rápidamente con un solver. Entonces ahí un poco lo intuitivo sería, bueno, entonces podríamos evaluar todas las posibles combinaciones, ¿no es cierto?, de estas variables discretas y quedarnos con la mejor. Bueno, sí, si fueran pocas, sí se puede,
pero usualmente la cantidad de combinaciones y valores que pueden tomar estas variables discretas es muy grande, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es una búsqueda más inteligente y no una búsqueda bruta, ¿no es cierto?, de tratar de evaluarlos todos, porque evaluarlos todos es en la práctica imposible. Entonces tenemos que buscar de forma inteligente, y ahí es donde aparecen estos algoritmos heurísticos y metaheurísticos que nosotros colocamos en un framework que está ahí, un framework general, ¿no es cierto? Este está basado en búsqueda local, pero podría perfectamente salir la parte de la búsqueda local y colocar un algoritmo genético o algo así, pero nosotros nos concentramos en búsqueda local. Y básicamente la idea es partir con una solución, generar un vecindario para cada uno de estos vecinos. Nosotros fijamos la variable entera y resolvemos el subproblema asociado, ¿no es cierto? Y obtenemos el valor para cada vecino y nos movemos al mejor vecino del vecindario, y así hacemos una trayectoria hasta que ya no hay ningún vecino mejor que nuestra solución actual, nuestro incumbente. ¿Ya? Es un poco la estrategia que usamos para resolver este tipo de problemas. Entonces, de nuevo, ¿en qué se parece el problema de la bicicleta al problema de radioterapia? Bueno, aparentemente en nada, pero, ¿no es cierto? Nosotros vemos que ambos se pueden modelar como problemas enteros mixtos, y por lo tanto a ambos les podemos aplicar este mismo framework, que es lo que vamos a hacer en adelante. Ahora, ¿cómo se mete el Machine Learning, digamos, en el framework? Que es un poco lo que les vamos a contar hoy día en la charla. Bueno, se mete fundamentalmente en dos partes del framework. Uno, a través de la generación de reglas, ¿no es cierto? Que aquí en el framework aparece como el experto, ¿no es cierto? El experto es el que nos da las reglas del negocio. Pero, como decíamos recién, cuando nosotros vamos a mirar los datos específicos del problema, pueden aparecer reglas que no son obvias para el experto, para el dueño, digamos, del negocio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí tenemos un espacio para trabajar con Machine Learning. Y por otro lado, tenemos ahí la generación de los vecinos, ¿cierto? Que usualmente se hace de forma aleatoria, ¿ya? Yo me muevo a un vecino de forma aleatoria, y por lo tanto, ahí también hay espacio para meterle un poquito más de inteligencia, ¿ya? Así que partimos con nuestro primer problema, que es el problema de la optimización de sistemas públicos de bicicleta. Entonces, aquí, brevemente, ¿en qué consisten estos sistemas? Básicamente es un conjunto de estaciones que se coloca a lo largo de toda la ciudad. En cada estación yo voy a tener puntos de anclaje y bicicletas que se colocan en los puntos de anclaje, y la gente va a esas estaciones y deja su bicicleta, o la bicicleta, digamos, que había tomado en otra estación, o recoge una nueva bicicleta para moverse hacia otra estación en alguna otra parte de la ciudad. Estos sistemas tienen un problema cuando uno las quiere modelar, que es que los patrones de demanda son muy impredecibles, son asimétricos y son dependientes del espacio-tiempo, digamos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que durante el día vamos a tener algunos momentos donde la estación va a requerir tener muchas bicicletas, porque la demanda por bicicleta es muy alta, pero en otros momentos vamos a requerir de muchos puntos de anclaje, porque mucha gente quiere venir a dejar las bicicletas aquí en la estación. Va a depender si el día es feriado o no es feriado, si es laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema, digamos, que usualmente se resuelve con algún mecanismo. En este caso colocamos ahí el camioncito, ¿no es cierto? Que básicamente lo que trata de hacer es balancear el sistema. ¿Y cómo lo hace? Bueno, moviendo bicicletas y puntos de anclaje a las estaciones que lo requieren. Entonces, si hay una estación que tiene bicicletas, pero probablemente por demanda no va a necesitar tantas, el camión va, retira algunas bicicletas y las deja en alguna estación eh, donde, eh, donde haya demanda por bicicletas, ¿ya? Entonces, de esa manera el camión va balanceando el sistema. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que no podemos tener un camión que sirva a toda la ciudad, ¿no es cierto? Porque, porque en la práctica no, no es posible para el camión mover bicicletas desde un extremo de la ciudad a la otra. Sería muy ineficiente y el sistema a la larga no se balancearía, ¿ya? Entonces lo que se hace, digamos, y el problema que aparece, el problema del distritaje, ¿no es cierto? Lo que se hace usualmente es dividir, ¿no es cierto?, la ciudad, las estaciones, conjunto de estaciones, en subconjuntos, de forma tal que para cada subconjunto hay un camioncito específico, ¿no es cierto?, y que balancea solamente el subconjunto, ¿ya? Entonces, de esa manera,
el área que cubre el camioncito, ¿no es cierto? Es un área mucho más pequeña y mucho más fácil de balancear. Ahora, para que esto pase, efectivamente las estaciones que quedan asignadas en ese distrito, ¿no es cierto? Tienen que tener una demanda distinta, porque si tenemos estaciones que todas necesitan bicicletas a la misma hora, es imposible balancearlo, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuando se arman estos distritos, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con el balance. Entonces, aquí de nuevo, no se asusten, básicamente es así como se modela el sistema. Lo que nosotros queremos es básicamente minimizar las distancias, ¿no es cierto?, que hay entre los centros de los distritos y las estaciones, ¿no es cierto? Y las restricciones que aparecen ahí son fundamentalmente restricciones que nos aseguran, ¿no es cierto?, que la generación de estos distritos, de este conjunto de estaciones, está balanceado. Es decir, que mientras hay algunas estaciones que van a requerir bicicletas a cierta hora, en el mismo distrito vamos a tener bicicletas a las cuales les sobran bicicletas a esa hora y por lo tanto el camioncito va a poder hacer el balanceo. Ya sé un poco de qué se trata todo esto, toda esta nomenclatura matemática que probablemente no es muy amigable, ¿no es cierto? Entonces nosotros proponemos un algoritmo de búsqueda local, que es básicamente el framework que les mostré recién, en el sentido de que va a escoger un conjunto de centros, ¿no es cierto? Cada centro por cada clúster o por cada distrito, ¿no es cierto? Y los centros son justamente nuestras variables discretas. Y luego para la asignación de los centros vamos a recurrir a un solver. Entonces, así lucen el caso práctico, digamos, con el cual nosotros trabajamos. Aquí aprovecho también de mencionar al profesor Pablo Maya, que está conectado por ahí, porque con él trabajamos este tema y bueno, seguimos haciendo algunas cosas con él relacionadas con bicicletas. Así que, de hecho, este ejemplo en particular fue proveído por él. Eh, entonces, tenemos un conjunto, cada punto aquí corresponde a una estación en una ciudad en México, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que queremos hacer entonces? Lo que queremos hacer es dividir esta cuestión en N clúster, en este caso 15, ¿no es cierto? Clusters, que, eh, que buscan estar balanceados primero. Cada clúster tiene que tener un centro y cada estación es asignada, ¿cierto?, a un centro específico para formar el clúster. Entonces suena razonable pensar que los centros debieran estar uniformemente distribuidos y no concentrados en una esquina, porque si están concentrados en una esquina, lo más probable es que las estaciones que queden asignadas estén muy lejos y logísticamente para el camión no sea razonable, ¿no es cierto?, andar cruzando toda la ciudad. Entonces, ahí nuestro primer intento, ¿no es cierto?, el acercamiento del experto, entre comillas, y mirando los datos, fue, bueno, creemos una grilla, ¿no es cierto?, y obligamos al algoritmo de búsqueda a asignar un centro por cada grilla, ¿vale? Y después la asignación la hace el solver, digamos, sin mayor restricción. De esta forma asegurábamos que los centros siempre iban a estar distribuidos medianamente uniformes, ¿ya? ¿Qué pasó con esto? Bueno, funciona relativamente bien, está publicado por ahí en alguna revista, definitivamente es mejor que nada, por supuesto, pero el problema es que en algunos casos produce instancias no factibles y en definitiva se puede mejorar definitivamente. Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo agrupamos de mejor manera? Y bueno, naturalmente que aparecen algoritmos súper sencillos y clásicos, ¿no es cierto?, que se acomodan muy bien a lo que nosotros queremos, como por ejemplo K-means y Fuzzy C-means. ¿Por qué se acomodan bien? Fundamentalmente porque en ambos casos nosotros le entregamos el número de clústeres que queremos generar, que es algo importante para nosotros porque nosotros queremos generar 15 clústeres, ¿ya? Entonces, bueno, es un método basado en centroides. K-means es un método basado en centroides que pide, ¿no es cierto?, el número de clústeres, es iterativo, pero es muy sensible a cómo se inicializa. Entonces, por ejemplo, si se inicializa mal, podríamos tener este caso que es muy malo, ¿no es cierto?, en donde los 3 clústeres que deberían haber sido identificados, el algoritmo no fue capaz porque inicializó mal los centroides. Disculpe que ahí se había muteado. Eh, una asignación que puede ser un poquito mejor, ¿no es cierto?, y que reconoce los clústeres como corresponde.
Fuzzy Semins es muy parecido. La gran diferencia con K-means es que los puntos no pertenecen a solo un clúster, sino que tienen un grado de pertenencia. Es decir, un punto de la muestra puede pertenecer a más de un clúster, a más de un clúster en distintos porcentajes, ¿ya? Lo que para nosotros es muy interesante porque nos flexibiliza los bordes de los clústeres, ¿ya? Que es algo que para este problema es deseable. Ahora, el algoritmo se demora un poquito más en converger, pero es menos sensible, disculpen ahí, estoy apurando un poquito el video, es menos sensible que K-means a los puntos inicializados. Ahora, ahí cuando los puntos están muy juntos sí se complica un poquito más porque, ¿no es cierto?, los bordes son difíciles, pero, insisto, al no ser una asignación 0-1, sino que es un continuo, es mucho más fácil de trabajar en nuestro caso. Entonces hay un par de ejemplos de cómo clusteriza K-means y cómo clusteriza fuzzy semins, ¿no es cierto? Eh, Ustedes pueden ver, digamos, algunas diferencias notorias y que se notan mucho más todavía cuando lo comparamos con el clúster que nosotros estábamos proponiendo, digamos. Entonces ahí vemos cómo hay un salto de calidad importante en la clusterización desde la regla del experto, ¿no es cierto?, que éramos nosotros, a lo que terminan haciendo los modelos de Machine Learning, en este caso modelos de clustering. ¿Ya? ¿Cómo nos fue con esto? Bueno, en general, súper bien, en ambos casos mucho mejor que con la grilla y mucho mejor que sin nada. Pero cuando comparamos Fuzzy versus K-means, nos damos cuenta de que en general Fuzzy aquí nosotros tenemos, son 30 grillas distintas y por cada grilla hicimos 30 experimentos. Entonces el boxplot corresponde a los datos de los 30 experimentos para cada una de las 30 grillas. ¿Ya? Entonces aquí hay un montón de experimentos hechos y consistentemente Fuzzy aparece siendo un algoritmo que obtiene mejores resultados y que tiene una varianza, ¿no es cierto?, una variabilidad menor que K-means. ¿Ya? Además, es un algoritmo que hace que nuestro algoritmo de optimización converja mucho más rápido, fundamentalmente porque parte de soluciones iniciales mucho mejores. ¿Ya? Aquí estos dos gráficos están en escala y ahí uno puede ver, digamos, la diferencia. Y incluso si separamos los datos, ¿cierto?, y nos vamos a mirar solamente los mínimos o las medianas o los máximos que se obtuvo en cada experimento para cada algoritmo, esta idea de que Fuzzy sigue siendo mejor y más robusto permanece, digamos, y se mantiene a la vista. ¿Ya? Entonces, algunas conclusiones respecto de esta idea de cómo generar reglas, ¿no es cierto?, a partir de los datos. Efectivamente, la hipótesis de que podemos mejorar, ¿no es cierto?, la performance de nuestro algoritmo sin cambiar su lógica, que eso es lo importante, sin cambiar su lógica, sino que nada más que agregando reglas que vienen de explotar la información específica del problema, es posible. Para nosotros queda claro también que la calidad de los clusters impacta en la performance del algoritmo. Eh, en general, algoritmos simples como los que acabamos de revisar permiten generar una mejora estadísticamente significativa por sobre otras estrategias como por ejemplo lo de las grillas. Y Fuzzy, digamos, anda mejor que K-means para este problema en específico, digamos, en el sentido de que obtiene mejores resultados, converge rápido y presenta un comportamiento más robusto. Ahora, ¿podríamos ocupar otras técnicas? Por supuesto que podríamos ocupar otras técnicas, como por ejemplo los neural networks u otras, digamos, que a ustedes les parezcan, digamos, más interesantes o más sofisticadas. Pero, insisto, para nosotros el valor de esto está, digamos, fundamentalmente en la integración de estos modelos dentro del framework que nosotros proponemos para resolver problemas enteros mixtos. Entonces estábamos parados aquí, ¿no es cierto?, generando reglas a partir de los datos, que es un poco lo que nosotros denominamos Data Driven Optimization, pero dijimos que también se podía hacer algo en la parte de la generación de los vecinos, ¿no es cierto?, en la parte más en la iteración misma del algoritmo, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que hicimos aquí? Aquí nos metimos en radioterapia, ¿no es cierto? El problema de radioterapia, digamos, para introducirlo, es un problema que trata fundamentalmente de generar un tratamiento para el paciente
que maximice la radiación en el tumor y minimice lo más posible, ¿no es cierto?, la radiación a los órganos circundantes. ¿Cómo lo hace? Bueno, se irradia desde un brazo externo que se llama Linear Accelerator. En la cabeza de ese acelerador lineal un dispositivo físico que se llama Multi-Leaf Collimator, que es este que vemos aquí, ¿no es cierto? Que son una serie de láminas de acero que impiden el paso de la radiación y generan algunas formas, ¿no es cierto? Que corresponden a cómo se ve el tumor desde ese ángulo, ¿no es cierto? Y lo que se hace es fundamentalmente tratar de buscar una combinación de ángulos, ¿no es cierto?, desde dónde irradiar para poder generar un buen plan. Ahora, este problema, desde el punto de vista de su modelado matemático, es súper complejo, perdón, es súper complejo, y por lo tanto se divide usualmente en tres problemas secuenciales. La selección de los ángulos, después una vez que los ángulos están seleccionados, se optimizan las intensidades, y una vez que ya tenemos la intensidad optimizada, buscamos en las formas que nos van a llevar a esas intensidades que calculamos, ¿ya? Entonces, en la selección de ángulos tenemos una configuración de ángulo que puede ser como la de la izquierda, como la de la derecha, entonces tenemos que saber, bueno, cuál de las dos es mejor, desde dónde irradio es mejor, ¿no es cierto? No podemos irradiar desde todos los ángulos porque sale muy caro y mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos es irradiar desde un conjunto finito de ángulos que puede ser 3, 5 y 7 es lo común en próstata, por ejemplo, perdón, que es el caso que estamos viendo en pantalla, y luego calculamos, para calcular qué tan buenos son estas combinaciones, tenemos que resolver el problema de optimización de intensidades, que básicamente lo que hace es decirnos, bueno, cuánta radiación vamos a irradiar desde cada ángulo. Entonces, cuando lo modelamos de nuevo, y vuelta aquí a los modelos matemáticos, de nuevo nos aparece que tenemos un problema entero mixto, en donde las variables enteras, ahora que antes eran las estaciones, ¿no es cierto?, en las bicicletas, ahora van a ser los ángulos, ¿sí? Y el subproblema que se genera cuando yo fijo los ángulos es el problema de la optimización de intensidades, que es un problema que es relativamente fácil de resolver con un solver. Entonces, de nuevo, podemos ocupar nuestro framework para resolver un problema que, si no lo miráramos de esa forma, es muy difícil de resolver porque imagínense que esa superficie que se ve aquí en pantalla corresponde a la función objetivo cuando yo considero solamente dos ángulos, ¿vale? Que es lo que podemos graficar naturalmente. Pero si podemos ver, hay un montón de óptimos locales, ¿no es cierto? Diferencia, ¿no es cierto? El valor de la función objetivo. Entonces, no es un espacio muy amigable para buscar. Entonces, como nosotros lo miramos como un problema entero mixto, ¿no es cierto?, le podemos aplicar nuestro framework. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a seleccionar, vamos a fijar una configuración de ángulos, vamos a generar su vecindario, vamos a resolver el subproblema de optimización de intensidades, vamos a escoger nuestro mejor vecino y así vamos a iterar, ¿no es cierto?, hasta que lleguemos a un óptimo local. Y así lo hemos resuelto este problema, digamos, usando distintas estrategias, pero fundamentalmente usando este framework. Pero resulta que hay dos momentos en este framework en donde nosotros podemos meter temas de machine learning, ¿ya? Uno es en la generación del vecindario, ¿vale? Para ir aprendiendo de cómo hemos generado el vecindario anteriormente para luego tomar mejores decisiones a futuro, reinforcement learning, ¿no es cierto? O bien para acelerar el cálculo de el valor de la función objetivo al momento de resolver el problema de optimización de intensidades, que lo hacemos a través de modelos subrogados usando redes neuronales. Entonces, que van a estimar el valor de la función objetivo mucho más rápido de lo que lo calcula el solver, porque naturalmente el solver resuelve el problema y nos da el valor exacto, y nosotros con el modelo subrogado lo que vamos a hacer es estimar un valor aproximado, ¿ya? Para el primer caso, la idea es ocupar algunas técnicas de aprendizaje por refuerzo, perdón, en donde básicamente la idea es, ¿cierto?, tener este reward por cada vez que la gente toma una acción, ¿no es cierto? Y eso, digamos, se hace de forma iterativa y se va ajustando la política de la gente o la forma que la gente tiene de tomar soluciones, perdón, de tomar decisiones, y de esa forma vamos mejorando la forma en que generamos nuestro vecindario en nuestra búsqueda local.
Entonces, claro, en el caso de radioterapia, por ejemplo, nosotros teníamos dos estrategias para generar vecinos. Entonces, y antes nosotros ocupábamos una, la otra, o las combinábamos, digamos, como una búsqueda en vecindad variable. Pero ahora lo que le vamos a decir a la gente es que él decida, ¿no es cierto?, qué movimiento ocupar. Ya tengo un movimiento que es más o menos 5, que un movimiento entre comillas pequeño, más o menos 5 grados sobre un ángulo, o bien el reemplazo de un ángulo por otro, digamos, que un movimiento que nosotros llamamos más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los dos ocupar? Bueno, esa es una decisión que se la podemos dejar, ¿no es cierto?, a la gente. ¿Ya? Ahora, ¿con qué modelos? Bueno, tenemos modelos, por ejemplo, como Q-Learning, ¿no es cierto?, que básicamente tiene una tabla, una table, ¿no es cierto?, que se va actualizando a medida de que va haciendo movimiento, dependiendo de si el movimiento condujo a mejora o no, ¿cierto? Ahí está la ecuación de Bellman, digamos que es la cual se basa, ¿no es cierto?, la actualización de la tabla de la Q-Table. O bien también podemos usar modelos como Actor Critic, ¿no es cierto?, en donde ahí vamos a tener una red para el actor, una red para el crítico, ¿no es cierto?, y el crítico básicamente va ayudando al actor a actualizar su política, ¿no es cierto? Eh, hasta que, ¿cómo se llama?, converge a una política ya más robusta. ¿Bien? Estos dos estrategias, digamos, Q-Learning y Actor Critic, son temas que están trabajando nuestros estudiantes del magíster. Uno, el Q-Learning, lo está trabajando un estudiante del magíster en Ingeniería Informática, y Actor Critic lo están trabajando dos estudiantes de Ingeniería Civil Informática de la PUCB. Así que son temas de tesis que hoy día, digamos, se están desarrollando en nuestra escuela. ¿Ya? Y por otro lado, lo que les decía también, redes neuronales, donde está trabajando un estudiante también de Beatriz Segura, del Magíster en Ingeniería Informática, en donde la idea, ¿no es cierto?, a partir de modelos subrogados, ¿no es cierto?, poder estimar el valor de la función objetivo sin tener que pasar por el solver. Y ahí podemos meter incluso información de las imágenes, hay hartas estrategias como para poder hacer esto de forma eficiente. De hecho, hay un texto que guía, que es el que nos está ayudando, que básicamente hace algo parecido a lo que está haciendo Beatriz. Nosotros estamos haciendo unas cositas distintas, pero, pero digamos, este es un poco lo que inspira. Entonces podemos meternos ahí con redes neuronales en esos temas también. ¿Vale? Ese mismo paper habla de las redes convolucionales porque trabajan con las imágenes de los scans. Así que muy interesante. Para ir cerrando, digamos, un poco el objetivo de esta charla, digamos, es un poco corroborar y reafirmar, ¿no es cierto?, que los algoritmos de optimización, tanto mono como multiobjetivo, se pueden ver grandemente beneficiados con el uso de modelos de Machine Learning. ¿Y dónde podemos usarlo? Un poco resumiendo lo que yo les acabo de contar. Bueno, podemos usarlo para la generación de reglas específicas para el problema, ya a partir de patrones en los datos. Eh, y ahí es donde nosotros usamos clustering, por ejemplo, pero se podría usar cualquier otra cosa, pero nosotros usamos clustering para ese problema en particular. Se puede guiar la búsqueda del algoritmo, digamos, por ejemplo, cómo genera a los vecinos, o cómo genera a los hijos en un modelo evolutivo, o cómo mueve a las partículas en PSO, no sé, cualquier cosa de ese tipo, digamos, que requiera de una toma de decisión, ¿no es cierto? Ahí podemos ocupar aprendizaje por refuerzo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no es cierto?, con modelos como Q-Learning o ActorCritic, por ejemplo. O bien podemos estimar el valor de la función objetivo cuando esa tarea es computacionalmente cara, digamos, como el caso de radioterapia, a través de redes neuronales y modelos subrogados. ¿Ya? Entonces, hay espacio en los modelos, digamos, en los algoritmos de optimización para introducir estos conceptos de Machine Learning. ¿Ya? Y bueno, nunca está de más reafirmar, ¿no es cierto?, la idea de que es muy importante mirar las propiedades matemáticas del problema de optimización, eh, porque, como el caso que nos pasa a nosotros, frameworks similares, ¿no es cierto?, podrían ser aplicados a problemas que son aparentemente diferentes, ¿ya? Entonces, ahí siempre hay que estar muy atento a las propiedades matemáticas. Y hay una última idea para dejar en el aire, digamos, y es que cualquier problema, ¿no es cierto?, en la vida la podemos ver como un problema de optimización, y eso es súper interesante y súper motivante, digamos, para los que nos gustan estos modelos
el poder trabajar con este tipo de algoritmos, ¿no es cierto? Y los desafíos que esto supone. Así que eh, miren los problemas que tienen a su alrededor y modélenlos como problemas de optimización y después traten de resolverlo con las técnicas que tenemos a disposición. Ahora podemos sumar a Machine Learning, ¿no es cierto?, en el pipeline, ¿no es cierto?, de optimización. Así que eso, muchas gracias, perdón, César, espero no haberme pasado por tanto, eran hartas cosas que quería compartir con usted, así que eso, no sé si hay espacio para consulta o si estamos bien con el tiempo. Estamos súper bien. Qué bueno que hayas terminado con algo de humor. Buena las charlas, buenos los tópicos que cubriste, este asunto de las bicicletas, el asunto y otro salto, digamos, que tiene que ver con radioterapia, dos cosas que aparentemente no están conectadas, tienen un hilo conductor, que ahí ese personaje, Rick, ¿cómo se llama ese personaje? Nos deja claro, digamos. Mira, tenemos un par de preguntas. Primero, a ver, yo anoté por aquí, dice, hoy con la existencia de tantas variantes de metaheurísticas como algoritmos genéticos y otros, ¿por qué búsqueda local aún entrega soluciones competitivas para resolver problemas reales? Sí, mira, es bien interesante eso, ¿ah? Nosotros, digamos, conocemos y hemos hecho algunas cosas con algoritmos evolutivos y otros más sofisticados, pero la búsqueda local nos ha entregado dos cosas que yo diría que son las que nos siguen motivando a seguir trabajando con ellas. Primero es que son súper fáciles de explicar, son súper fáciles de entender y de implementar. ¿Ya? O sea, en general es mucho más fácil explicarle a un estudiante nuestro, ¿cierto? Eh, Cómo funciona una búsqueda local, ¿cierto? Ya sea steepest descent, next descent o cualquier variedad o una búsqueda en vecindad variable, da lo mismo. El concepto de la localidad, ¿no es cierto? Y de la generación de vecindarios persiste y es mucho más fácil de explicar. Y en ese sentido nos acelera mucho el proceso de la generación de una solución a un problema. O sea, eso como primera cosa para nosotros ha sido súper cómodo y hemos trabajado en eso tanto en modelos monoobjetivos como multiobjetivos. ¿Ya? Cuando uno quiere explicar un modelo multiobjetivo genético, digamos, NSGA2, por ejemplo, que es como el de los famosos, a los estudiantes les cuesta un poco entender cómo funciona, cómo es esta lista de ranking de prioridad y todo el cuento, mientras que pasar de una local search tradicional a Pareto local search es un paso. Es mucho más fácil, los estudiantes lo, lo ven de esa forma. Entonces, por ese lado, como puerta de entrada, a lo que son los algoritmos de búsqueda en general, como los define ahí Peter Ruslan Norvig, ¿no es cierto? Es una muy buena puerta de entrada. Y por otro lado, es que nosotros hemos visto en la algoritmos de búsqueda local un nivel de flexibilidad al momento de la generación de movimientos de vecindad que nos permiten ser muy competitivos. ¿Ya? Nos permite ser muy competitivos. Porque en definitiva, si uno mira los movimientos de vecindad que nosotros proponemos para la radioterapia, por ejemplo, cuando yo muevo un ángulo y lo muevo 5 grados para arriba o 5 grados para abajo, eso perfectamente es una mutación en un algoritmo evolutivo. ¿Cierto? Yo tomé un ángulo que vendría siendo un gen y le provoqué una distorsión pequeña. Si yo quisiera, en la búsqueda local, yo podría definir mi movimiento de vecindad no como el cambio de un ángulo, sino que el cambio de la mitad de los ángulos. ¿No es cierto? Claro. Y eso se parecería mucho a la perturbación que yo provoco con un crossover en un algoritmo evolutivo. Entonces, cuando tú miras digamos, flexibilizas la forma en la que tú defines el vecindario, le permites a la búsqueda local superar varios de sus inconvenientes propios, digamos, que justamente esta idea de que se queda atrapado en óptimos locales, no es capaz de salir de ahí, o le cuesta mucho converger aún cuando está muy cerca. Si tú haces una buena definición del vecindario, que pueden ser incluso varios vecindarios, como por ejemplo en BNS, tú perfectamente puedes hacer una búsqueda que es bastante competitiva, digamos, ¿ya? Y a un costo de implementación mucho más bajo. Probablemente hay que pensar más, porque hay que pensar en buenos vecindarios, y eso cuesta más. Pero al momento de la implementación,
probablemente sigue siendo mucho más costo efectiva, digamos, que otras estrategias. Entonces, por eso, digamos, nosotros seguimos transmitiendo con búsqueda local, porque, insisto, muy cómodo y, digamos, competitivo, ¿ya? Nada contra la gente que trabaja en Evolutivo es un trabajo maravilloso, ¿ah? Pero no por eso, digamos, vamos a tirar al tacho de la basura las búsquedas locales, porque las búsquedas locales nos ayudan a, ¿cómo se llama? A buscar de forma muy inteligente si es que nos metemos bien adentro de ella. Interesante conocimiento, bien concentrado, todo cargadito el café, digamos, con mucho. Se nota que tuvieron que llegar, para llegar a esta explicación, hubo que subir y bajar montaña, digamos, y eso es un poco, digamos, lo interesante, digamos, concentrar esa explicación. Ya, mira, habla Carlos Hernández. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo. Dice, en AI Problem Solving van varios años de combinación de técnicas de resolución de problemas con técnicas de aprendizaje. ¿Has visto el estado del arte en esto? Por ejemplo, Monte Carlo Tree Search con Random Forest. Sí, a ver, hay un montón de estrategias. Yo un poco, al inicio de la charla, un poco el objetivo era justamente dar este contexto, porque efectivamente, como decía yo, la sola aparición de Machine Learning, digamos, los modelos de regresión lineal, máquinas de soporte vectorial, digamos, las que quieran del comienzo, ¿no es cierto? Eh, necesitan de un optimizador, digamos, necesitan, ¿no es cierto?, de encontrar la pendiente y el punto intersecto de la recta de la regresión lineal, ¿no es cierto? O necesitas tú calcular las pendientes del hiperplano, digamos, que dividen en las máquinas de soporte. Entonces, tú necesitas optimizar parámetros. Entonces, Ujú. siempre la relación en esa dirección estuvo siempre. Y como muy bien apunta Carlos, digamos, en el último tiempo, digamos, último tiempo en investigación, 15 20 años en investigación no es nada. En el último tiempo, ¿no es cierto? Eh, el interés se vuelca en el otro sentido, de cómo nosotros desde la optimización podemos hacer uso de Machine Learning para resolver nuestros problemas. No que nos usen, digamos, para resolver los problemas que tienen ellos, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y claro, y ahí aparecen modelos súper interesantes. Y yo, en particular, lo que comenta ahí Carlos de Random Forest con Monte Carlo Research, no lo he leído, digamos. Pero como dije en la charla, nosotros ocupamos estos dos modelos de clustering, por ejemplo, que son súper, hiper sencillos, de nuevo, súper fáciles de explicar, ¿no es cierto? Súper fáciles de implementar, como una forma de meternos en el tema, de poder también divulgarlo y, ¿cómo se llama? Y obtuvimos mejoras, ¿ya? Ahora, no tengo duda de que deben haber modelos, ¿no es cierto?, que funcionen mejor que los que nosotros aquí, que yo les presenté, digamos, pero para efectos prácticos, digamos, eh, siempre uno va a poder generar algo nuevo. Y me da la impresión de que el estado del arte va para allá, o sea, va en la generación de algoritmos más sofisticados para resolverle estas tareas puntuales a los frameworks de optimización, lo que me parece maravilloso. Claro, sí, qué bueno, ¿no? Qué interesante. Y partir con, me gusta mucho eso de presentar soluciones simples, fácil de explicar e implementar. Eso habla también de, por ejemplo, el caso de Camins, habla de la supervivencia de ese algoritmo. Es uno de los primeros algoritmos clustering que se inventaron y hay algunos mucho más precisos. Sin embargo, todavía existe por la misma razón que está exponiendo, su simpleza y facilidad de explicar y facilidad de implementación. Mira, se me había pasado una pregunta de Mauricio Moyano. Te pido disculpas, Mauricio, se me fue en el mar de textos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede integrar el modelo en los problemas multiobjetivos a la hora de generar o escoger soluciones? Ese es un desafío bonito que yo creo que, digamos, ahí, y un poco colgándome de la pregunta también de Carlos recién, yo creo que nosotros, nuestro grupo de investigación en particular, más que ir en la dirección de meterse en modelos de Machine Learning más sofisticados, ¿no es cierto?, para resolver estos problemas, nos vamos a ir por un camino que yo creo que es más pedregoso, pero a la vez más desafiante, y es cómo podemos meter toda esta idea en los frameworks multiobjetivos, ¿vale? Porque ahí se produce
digamos, aparece este concepto de la eficiencia, de la dominancia, ¿no es cierto? En multiobjetivo, que hace que algunas cosas que son medias obvias en monoobjetivo no lo sean tanto en multi, ¿vale? Entonces estoy pensando en que, por ejemplo, un clúster que a lo mejor en monoobjetivo puede tener una mala performance, ese mismo clúster, por otras razones, nos puede ayudar a generar muy buenas soluciones en el espacio multiobjetivo, soluciones no dominadas. ¿Ya? Entonces, y ahí el desafío es, bueno, saber qué características tiene ese clúster ahora que hacen que sea, digamos, atractivo desde el punto de vista multiobjetivo. Y en el caso de aprendizaje por refuerzo, ¿no es cierto? El reward. ¿Cómo tú, hoy día el reward es, si yo mejoro mi función objetivo, tengo un reward positivo, ¿no es cierto? Si yo empeoro mi función objetivo, tengo un reward negativo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo estoy en multiobjetivo? Hay veces que voy a dominar, en donde voy a tener un reward positivo. Hay veces en que voy a quedar dominado, en donde voy a tener un reward negativo. Pero en multiobjetivo aparece la incomparabilidad. Es decir, yo me moví a una solución que no es ni mejor ni peor que otra. Eso no pasa en monoobjetivo. Entonces, ¿qué hace el aprendizaje por refuerzo ahí? ¿Cierto? ¿Premia? ¿Castiga? ¿No hace nada? Entonces, esas preguntas son interesantes cuando nos movemos al mundo multiobjetivo. Encontraste puntos suspensivos en la Es que yo ciencia. no tengo la respuesta, pues, eso es lo Sí, interesante. claro. Mira, Jimmy Gutiérrez, hola Jimmy, colega acá de la Universidad de Talca, dice, hola Guillermo, muy interesante la charla. ¿Tienes experiencia con modelos de reducción del espacio de búsqueda en Data Driven Evolutionary Algorithms? Si es así, ¿podrías contarnos algo? Saludos. Ya, mira, yo personalmente no tengo experiencia en eso, ¿ya? Pero hace como un año atrás hubo un estudiante nuestro del Magíster en Ingeniería Informática, no recuerdo bien quién era el profesor guía, porque yo participé como director del programa en esa tesis, digamos, en ese examen de grado. Hacía algo de eso, en donde la idea fundamentalmente, por lo que me acuerdo, la idea fundamentalmente era extraer patrones desde los datos, pero no para generar reglas para el algoritmo, sino que para generar restricciones adicionales al problema. Y de esa forma reducir el espacio de búsqueda. Ya eran soft constraints, digamos, restricciones blandas, por decirlo de alguna manera. Pero recuerdo que era algo así, pero honestamente no es un tema en el que yo me haya metido mayormente. Sí, es bastante específico ese tópico. Broderick, Guille, ya te tiene más confianza, Broderick. Hola, Broderick. No, es mi profesor, mi profesor guía de pregrado, así que, Ya, y colega pero ahora. ahora te pregunto, mira, te está preguntando. ¿Crees que los híbridos de solvers con machine learning son más una moda útil para publicar o realmente los solvers requieren este refuerzo? Chuta, ese fue un estoque, digamos. Está dura la pregunta, sí, sí, claro. Bueno, de que son útiles para publicar, digamos, están los datos, está la evidencia, digamos, está la evidencia. Pero, a ver, yo creo que depende. A mí una de las cosas que nos gusta harto de nuestro framework es que funciona bajo la premisa del pastelero tus pasteles, ¿ya? Démosle tarjetas de Entonces, crédito, por favor. cuando nosotros separamos el problema el problema Que entero otro de sus mixto, ¿no es compañeros cierto? respondan, por favor. Ahí, quedó ahí. Ahí está. Ahora sí, Eh, ahora sí. cuando nosotros separamos, cuando nosotros separamos el problema mixto y dejamos las variables enteras a un lado y las variables continuas al otro, ¿ya? Y el subproblema, que es un problema que se llama problema de asignación, lo hacemos porque sabemos que el solver es muy bueno resolviendo el problema de asignación. Y también lo hacemos porque sabemos que el solver no es tan bueno resolviendo el problema combinatorial que hay arriba con las variables enteras. Y las heurísticas sí. Entonces, le decimos a la heurística, usted fíjeme este vector i, ¿no es cierto? Preocúpese de buscar en este espacio que es discreto, en donde el solver no lo hace bien, provea de buenos vectores de variables enteras para que el solver rápidamente le entregue su respuesta. ¿Vale? Entonces, si uno pudiera, digamos, hacer ese paralelo, ¿no es cierto?
en los solver, en donde uno dijera, a ver, ¿qué trabajo del solver no se hace bien y el machine learning lo puede hacer mejor? Porque al final esa es la pregunta, ¿vale? Y ahí es donde a mí me cuesta pensar en algunos áreas, digamos. Por ejemplo, yo me imagino, estoy pensando rápidamente, un solver para un problema combinatorial que tiene que armar un árbol, ¿no es cierto? Típico branch and bound. Bueno, hay que tomar decisiones por ahí entre medio de qué nodo expando primero y qué nodo expando después, ¿cierto? A lo mejor lo digo, digamos, sin tener idea, ¿no es cierto? A lo mejor, a partir de los datos específicos del problema, el Machine Learning es capaz de obtener reglas, ¿no es cierto?, que le ayuden al solver a decidir qué nodo expande primero y qué nodo expande después. ¿Vale? Podría pasar. O sea, si fuese así, efectivamente, maravilloso, y el solver efectivamente necesitaría de esas reglas. Pero desconozco, digamos, si eso, efectivamente, si esos patrones y esas reglas se pueden de verdad levantar desde los datos. Ahí va a depender del problema. Claro. Entonces, De nuevo, eso, esa última frase, digamos, hace pensar en un terreno fértil en investigación. Sí. Oye, absolutamente. mira, son la una acá, llevamos una hora, vamos a dejar la última pregunta, ¿ya? La última pregunta es de Romeo Sánchez. Hola, excelente charla. Hemos estado trabajando en AI Planning usando modelos derivados del estándar PDDL, por lo que nuestros algoritmos son de propósito general, agnósticos al problema. En estos escenarios, los search landscapes pueden ser muy diversos. ¿Tienes alguna intuición del tipo de técnicas de Machine Learning que pueden utilizarse para explorar el espacio de búsqueda de una manera diversa? Muchas veces hacer perturbaciones pequeñas no funciona debido al gran tamaño del espacio de búsqueda. Sí, sí, es una cuestión súper interesante. Hay un trabajo, no recuerdo en estos momentos, que tiene que ver con local search también, pero no me acuerdo el trabajo, el nombre, pero que es de Gabriela Ochoa, que ella está en Reino Unido, digamos, ¿ya? Y tiene un grupo de trabajo en donde básicamente la idea es trabajar con estos landscapes, ¿no es cierto? Eh, que son muy grandes, entonces bra- básicamente lo que hace es como hacer un sampling, ¿no es cierto? Con local search y luego a partir de los óptimos locales, digamos, hace como una especie como de... eh, ay, se me fue la palabra. Digamos, trata de modelar, ¿no es cierto?, el espacio de búsqueda a partir de estos puntos que logró obtener usando técnicas de local search. Y de nuevo, ocupa local search porque requiere, como son muchos puntos los que tiene que levantar, requiere de una convergencia rápida. Entonces, si me pongo a levantar puntos con el algoritmo evolutivo, no, no voy a terminar nunca. Entonces, por eso hay que usar local search. Pero ese es una forma como de hacer, de hacer un sampling del landscape. Yo ahí le recomendaría a Romeo que le eche un vistazo al trabajo de Gabriela Ochoa. Ya, súper, súper interesante. Y me gustó también la pregunta de Romeo porque apunta a tu intuición. Tú sabes que, bueno, varias personas han dicho que la intuición es la demostración más alta de nuestra inteligencia, porque concentra de manera inconsciente lo que hemos acumulado. Así que me gustó ese elemento. Bueno, yo sé que hay más preguntas, estamos pasaditos en el tiempo, así que Guillermo, a lo mejor podría dejar tu correo electrónico abajo para que te puedan contactar y Sí, por continuar la supuesto. discusión. De hecho, de eso No, se trata bienvenido. justamente esto, Bienvenido ampliar la cualquier persona conversación. que me quiera contactar. Ese es el... Ay, espera. Ahí está. Y voy a, si me lo permiten, voy a dejar también, porque lo mencioné por ahí, entonces a lo mejor a alguien se interesa, que es el link al video del profesor Talvi. E insisto, es una muy buena introducción a esta idea de ir mezclando Machine Learning con optimización.
Excelente, muy didáctico también, te lo agradezco. Muy buen profesor, profesor Guillermo, muy didáctica la charla. Y qué bueno que hubo Gracias. mucha reacción, muy bonita reacción de los asistentes. Así que, si recuerden, estamos haciendo periódicamente estas charlas. Si sacaron su ticket, lo sacaron a través del sitio Eventbrite, que nos ha funcionado súper bien, y hicieron clic en que quieren recibir notificaciones. Cuando hagamos la siguiente charla, les va a llegar un correo electrónico y les va a mostrar entonces otra interesante charla. Y quedas invitado también, Guillermo, a la conversación. No, De hecho, para varios de los que estaban preguntando aquí ya han presentado anteriormente, entonces ya se están sumando, digamos, eso es entretenido y buenísimo. eso es bueno. Sí. Bueno, Guillermo, te mando el agradecimiento, un abrazo de parte, digamos, del equipo a CHIRP y también de todos los asistentes. Y bueno, quedamos invitados para seguir conversando sobre estas temáticas. Sí, no, muchas gracias a ti por la invitación primero, a la asociación también y a la gente, porque la verdad que no esperaba que llegara tanta gente, así que súper bien y las preguntas súper interesantes. Así que y si me quieren contactar, ahí quedó el correíto para que lo puedan hacer. Así que todo bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias, Chao. Guillermo. Chao. Chao, chao, gracias.